Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y hoy te voy a contar una historia, un relato viejo que encontré en un libro que me prestaron, que es este, espero que se vea bien. Se llama Somos del Rumbo y es del autor Luis Sandoval Godoy y la editorial es Banca Promex de 1981. Bancomex es un banco muy bueno que había a finales del siglo XX. Y resulta que ahí vienen varios relatos entre Jalisco y zonas aledañas, y el que te voy a platicar es de Nayarit. De hecho, muy cerca de Tepit, pero sucedió lo que voy a contar entre 1540 y 1546 a la llegada prácticamente, bueno, unos 10, 15 años después de la llegada de los españoles, ¿no? Y bueno, pues se trata de lo siguiente. Tú puedes pensar que es un cuento nada más para niños o que fue nada más un pretexto para cambiar de lugar un convento, ahorita vas a ver por qué. Lo puedes relacionar en una de esas ideas también alocadas, ¿por qué no? Con los reptilianos, los ovnis, los anunnakis y otras cosas. Bueno, ¿qué dice el relato? Déjame leer un poquito por aquí de lo que anoté. Bien, para eso, quien cuenta el relato es el padre Tello, supuestamente en el año 1540, pero no me haga mucho caso, vamos a buscar a ver en qué época estuvo vivo el padre Tello. Bueno, él habla sobre un fraile, el padre Fray Bernardo de Olmos, quien fundó el convento de Jalisco. Y no me refiero al estado de Jalisco donde está Guadalajara, no, nos referimos a un pueblo llamado Jalisco, pero que existía o tal vez todavía exista cerca de Nayarit. De hecho, mencionan que queda como a media legua de Tepic en aquellos tiempos. ¿Y qué pasó por allá en Jalisco con X, por cierto? ¿Qué pasó? Pues dice que un compañero del fraile Bernardo de Olmos, que se llamaba Francisco de Pastrana, fueron a un pueblo llamado Atemba, 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 y que estaba al pie de un cerro muy alto, ¿ok? Cerca de este poblado de Jalisco en Nayarit. Entonces, Atemba es un pueblo supuestamente que ya existía y que estaba al pie de un cerro muy alto. Por allí el patrono del pueblo fue San Juan Bautista, ¿ok? Y bueno, pues resulta que el nombre del pueblo de Jalisco, ¿verdad? Precisamente lo tomaron de, pues de la población de Jalisco por acá cerca de Guadalajara en aquel tiempo, ¿no? Bueno, en ese Jalisco de Nayarit, resulta que estaba pues ahí en Atemba y que hoy de momento nadie sabe el lugar exacto de dónde estaba. Menciona el autor del libro que probablemente cuando se hizo el libro, o sea, 1981, todavía se podía encontrar el lugar buscando un poco, pero de momento estaba perdido en el tiempo. ¿Y por qué perdido en el tiempo? Bueno, resulta que ahí en el pueblo, Jalisco Atemba, estaba un pueblo pequeño, algunas casas, ¿verdad? Mayoritariamente gente indígena y un convento, un templo pequeño y casi casi párele de contar, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, resulta que este pueblo y este convento, obviamente incluido el templo, tuvieron que cambiarse de lugar a una legua de distancia. ¿Y por qué? Pues resulta que porque había voy a decir varias palabras que son muy diferentes, pero que se van a referir en lo mismo. Había una bestia, un demonio, una serpiente que los atemorizaba y tuvieron que huirse. Dices, ¿cómo? Sí, por aquí dice
En el cerro que les comentaba grande, había una cueva muy grande. De hecho, esa cueva, si tú te metías, bajaba esa cueva y dice el relato que bajaba hasta 3 leguas. ¿Cuánto es una legua? Déjame buscar aquí, porque ya me sacó la duda. Dice que eran 4.4 kilómetros. Una legua. Vamos a cerrarlo en 4 kilómetros o 4,5 kilómetros. Entonces, imagínate una cueva que tuviera más de 12 kilómetros de profundidad, pues era una cueva muy, muy grande. Y en esa cueva vivía una serpiente inmensa. Te voy a leer la descripción que hacen en el libro, supuestamente tomado del relato del padre Tello. Dice, la serpiente tenía un cuerpo muy grueso, con alas y cola delgada. Dice, por donde pasaba hacía surco, o sea, por el peso y por la cola, hacía surco, o sea, dejaba acanalado, como si fuera un arado. Bien, levantaba piedras y tierra, y haciendo una nube muy negra, despedía tantos rayos que quemaba el convento cada año y a las personas que dentro de él estaban. Y de esta suerte se consumía mucha gente. Bien, yo sé que por aquí van a escuchar muchas contradicciones. ¿Cómo que una serpiente muy gruesa, ok, grande, gigante, pero cómo que tenía alas, ¿no? ¿Cómo que escupía fuego y con eso quemaba? Algunos van a decir, eso no era una serpiente, era un dragón. Y hasta ahí pues estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Vamos a seguir leyendo el relato. Dice, el vecindario entero estaba llamado a perecer en la lumbre de aquel demonio, o sea, en el fuego, ¿no? Que sacaba, que luego de pasearse por el pueblo y el convento desparramaba la muerte, la zozobra y el llanto antes de volver a su cueva. Ante la bestia, la cruz y el agua bendita no servían de nada. Los indígenas veían cómo los frailes no podían con la bestia de la cueva. O sea que decían cómo puede más el demonio ese que Dios. Estaba la cosa difícil para el sacerdote este, ¿no? Dice, aún así el fraile Bernardo de Olmos decidió ir a la cueva con su agua bendita, con su cruz, con un muchacho que le ayudara a cargar cosas para tratar de ahuyentar al demonio de esos rumbos. Dice, al llegar a la cueva encontró a la serpiente. Ahora, fíjate qué dice. Bernardo le preguntó a la serpiente por qué atormentaba a la gente. Y dices, ¿cómo que le preguntó? Pues sí. Y no solo eso, sino que dice, la serpiente le respondió que porque la gente ya no le ofrecía sacrificios como lo hacían antes. También le dijo al fraile que se fuera de ese lugar porque si no iba a seguir, digamos, azotando el lugar, ¿no? Hasta que no quedara nadie. Entonces estaba enojado porque al parecer antes le rendían culto y ahora ya no. Con eso te hace pensar en muchas figuras, ¿no? Que algunas representan supuestamente a Quetzalcóatl, o otros van a decir que pues a los reptilianos, ¿no? Que viven precisamente en las profundidades, porque sí, sí, como que pudiste hablar con la serpiente, ¿no? Con el dragón. Ok, bueno, seguimos. Dice, bueno, ya que pasó eso, al volver el padre al pueblo, a Tempa, el fraile le dijo a la gente que se iban a ir del lugar, definitivamente, ¿no? Que no podía con ese demonio y que se iban a ir a fundar el pueblo y el convento en otro lugar. Se fueron más hacia Tepic y parece ser que caminaron, dice que entre un cuarto de legua y una legua, o sea, vamos a suponer que se hayan ido entre 1 y 2 kilómetros más adelante. Se me hace muy poquito porque para una bestia que puede volar, pues 1 kilómetro adelantito, pues no es nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos los asustó la serpiente, dragón, demonio, lo que usted quiera, y ellos se fueron. Bueno, habrá sido cierto
habrá sido solo el pretexto del padre para meterle miedo a la gente y moverse del lugar porque a lo mejor no quería estar por ahí, no lo sabemos, pero se movió el pueblo, entonces fueron a refundar ese pueblo que seguramente hoy va a ser una colonia, tal vez de Tepic, que se llame Jalisco con X, y bueno, esa es la historia. Todavía mencionan que es 100, y obviamente el Jalisco original en Atemba se perdió con el tiempo, y nadie sabe dónde está, aunque, como les digo, dice el autor que podría, con voluntad, buscarse el lugar exacto donde estaba, ¿no? Bueno, dicen por aquí que todavía 100 años después de esto, o sea, esto aconteció entre 1540 y 1546. Entonces, 100 años después, estaríamos hablando de 1640 o 1646. Dicen que todavía en ese tiempo, cuando se acercaban a donde estaba el viejo pueblo de Jalisco, las ruinas, ¿no? Que quedaron pues al pueblecito, todavía salían serpientes. Ya no dice la serpiente, dice serpientes, como si pudiera tener descendencia, ¿no? Y que asustaban y asolaban a los indígenas que digamos que pasaban cierto punto, ¿no? Como la frontera, como la rayita, de aquí para allá te va a salir la serpiente alada, y si no llegas a ese punto no hay ningún problema. Entonces, para que 100 años después todavía estuviera existiendo, pues está muy interesante, ¿no? Ahora, si tú eres de Nayarit, de Tepic, y has escuchado esta historia, me encantaría que nos dieras tu versión para ver qué tal. Por otro lado, a los que les encanta el tema de los antiguos astronautas, pues hasta podrías decir, oye, ¿y si es un ovni, no? O a los que les encanta el tema de los reptilianos, este, dices, pues como que un reptil que vuela, que avienta fuego, que el fuego quema, y luego dicen, si recuerdas lo que leí hace rato, dice los rayos, no dicen las llamas. Claro, podríamos estarnos refiriendo a lo mismo, ¿no? Sería cuestión de ver, pero dicen los rayos. Pues un rayo, acá lo sentimos como un proyectil, ¿no? Como un rayo láser para quemar algo, una ráfaga así tipo lanzallamas. Entonces, bueno, pues se me hace muy interesante. Bueno, pues fue tomado de este libro. Entonces, déjame tus comentarios. ¿Qué te pasó? Me pareció interesante, ¿no? Encontrar un libro con relatos del rumbo, historias, y que viene ese que nunca había escuchado yo. Claro, yo no vivo en Tepic, Nayarit, aunque está aquí, pues es el estado que está al lado de Jalisco, ¿no? Por allá cerca de la costa, pero nunca había escuchado esa historia, que se hubiera tenido que cambiar un pueblo, un convento, dan el nombre, ¿no? Del fraile Bernardo de Olmos, 1540-1546, que por ahí en el cerro, en la cueva, había una serpiente que aterrorizaba a la gente porque ya no le hacían sacrificios. Esperemos que de animales, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejo esto. Déjame tu comentario y si sabes más, me encantaría leerlo. Gracias, que tengan buen día, tarde o noche. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.